presentamos la nueva Elite modelo CU Mini 1200 que ha sido renovada con aspectos como la pantalla a color, que ahora hereda el mismo programa que sus hermanas mayores, el modelo CU y CU Pro. Tenemos exactamente el mismo programa, pero obviamente con las limitaciones de una máquina menor. Si vemos la pantalla de programa, que ya nos resultará familiar, tenemos los datos, como todas las máquinas, desbaste, total y parcial, y a la velocidad que realizamos el desbaste, acabado, cantidad total y cantidad parcial, y a qué velocidad realizamos el acabado, y superacabado o pasadas de pulido, que son pasadas sin aplicar carga de la piedra para dejar la pieza pulida. Igualmente podemos indicar dónde queremos que baje el carro o la muela, si a la izquierda, a la derecha o a ambos lados, y el programa de producción. En este caso, una vez la piedra baja, nos indica que se quedará en esa posición. Si pulsamos, nos indica que una vez la piedra baje y la máquina acabe, volverá a subir para que tengamos la misma posición de la piedra, para ir repitiendo el programa las veces que necesitemos y hacer así una serie de piezas iguales. Este dato de aquí podemos ajustar la compensación del desgaste de la muela para que en sucesivas repeticiones del programa de producción nos compense este desgaste de la piedra. El resto del manejo es muy sencillo, como todas las máquinas Elite. Tenemos los botones de subida y bajada de la piedra, que se realiza de forma automática, un botón para Start-Stop, el botón de imantar, que ahora se realiza desde la pantalla, la luz de trabajo y el botón de guardar programa. Una vez tenemos nuestro programa realizado, pulsamos a guardar y ya nos quedará en la memoria. Disponemos de un total de 20 programas para realizar diferentes ajustes. Una vez tenemos toda la máquina ya configurada, podríamos imantar y empezar a trabajar. La máquina dispone de los reguladores de carrera del carro para trabajar en la parte donde nosotros queremos y así ahorrar tiempo, y de la maneta lateral para el ajuste de los grados del plato. Mediante una llave aflojamos y realizamos la inclinación del plato. Y luego volvemos a apretar para fijarlo. Así de sencillo. La máquina incorpora una guía lineal con recirculación de bolas para el movimiento frontal y en la parte trasera un carril o rail que es a la vez carril y a la vez el sistema de arrastre de la máquina que va incorporado dentro del cabezal. El cabezal incorpora un motor de 3 caballos, 4 caballos para los sistemas americanos de 60 Hz y el depósito de refrigeración incluido en la máquina. Para poder realizar la carga y descarga de forma sencilla y segura, incorporamos 2 orificios para introducir la carretilla elevadora o bien la parte de abajo para la traspaleta.